Hola, hola, ¿cómo están? Este va a ser el Instagram. Ahora vamos a invitar el Instagram que vamos a hacer con Medicina Universal, con Diana Martín. A ver, vamos a invitarla. Aquí estamos. Listo. ¿Cómo están? Ahí acabo de invitar a Diana. Este es un nuevo Instagram de Vibrando Gentil Core. Va a ser muy bonito. Tengo muchas ganas de conversar con ella. Ella es Diana Martín. En un momentito se nos va a unir y nos va a contar su historia. Mientras yo me voy haciendo un matecito, me voy preparando un matecito. Ella nos va a contar su historia sobre cómo fue su experiencia. Hoy me parece que calenté mucho el agua. ¿Cómo, cómo fue su experiencia en cuanto a salud mental y cómo eso la llevó a ella a conectar con el mundo fungi, con el mundo de los hongos. Y vamos a abrir un poquito para que lo hemos calentado. Y entonces acá enable to join, a ver si la invitamos de vuelta. Vamos a ver si te invito encima. Creo que ahí la invitamos de vuelta. Ya se nos va a unir, gracias a los que se unieron. Bienvenidos a esta nueva charla. Si no lo tienen aún, háganse un matecito, un tecito, algo para acompañarnos. A ver, vamos a preguntarle. Nosotros estábamos charlando todo lo que vamos a compartir. Y como les decía, ella tiene una historia fascinante, inspiradora. Y me pareció súper interesante el poder compartirlos con todos, porque para mucha gente estoy segura que le va a ser ahí creo que te invitamos de vuelta. Me dice que es unable to join. Como que no te puedes unir. ¿Por qué será? A ver. Si me pedís unirte, capaz te puedo agregar. A ver. Hay una camarita. Te tiene que aparecer con un más. Y si pones ahí, pones request. Bueno, a mí me parece en inglés, pero. Porque te invito y no me deja. A ver, gracias a los que se están uniendo. A ver. Ahí estamos, ya estamos. Me parece que acá estamos. Sí. A ver. Bienvenida. Hola, por Hola. aquí estamos. ¿Me ¿Estamos? escuchas bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto, estás bellísima. Gracias, gracias por esta conversación, gracias por unirte, por darnos el espacio de conocerte. La verdad, yo estaba esperando tener la conversación porque me parece que va a ser muy inspiradora para muchas personas, para todo quien lo escuche. Cuando me contaste tu historia, quedé como, wow. Y dije, esto es lindo de compartir, esto es lindo de compartir y te agradezco por haber dicho sí, por haber dicho sí a compartirte. Eh, gracias, Nati, gracias. Ya muchas gracias. Esa es la idea, poder inspirar. Esa es la idea. Así que Sí, muchas gracias. gracias. Y para empezar, les estaba comentando a todos que esta es otra charla que hago así de Vibrando Gentil Core. Y, y la idea es eso, que las personas cuenten su historia de autoconocimiento, cómo fue el proceso de conocerse a uno mismo y las herramientas que usa. Y, y bueno, me gustaría empezar con preguntarte que digas, ¿quién es Diana Martín?
Bueno, en realidad la persona en que me transformé, digamos, ¿no? Primeramente vengo de Montecaseros, Corrientes, un pueblito muy pequeño, ¿sí? Me vine a estudiar, estudié licenciatura en genética y, bueno, soy bailarina, soy cantante, soy artista, eh, soy persona y, bueno, en este camino se me han acercado los hongos adaptógenos mediante los cuales yo a través de eso, y esa es mi herramienta, mi expresión al mundo y es lo que yo vengo a ofrecer desde algo que sale del alma, ¿no? Algo que yo estaba buscando hace mucho tiempo, Mm, que era poder colaborar con el despertar de conciencia, ¿no? Con eso que sabemos que es intangible, que está ahí, eh, con la conexión con nuestro ser eterno, ¿sí? Y bueno, los hongos me eligieron, yo los elegí, y bueno, hace 4 años ya van a ser que estoy abocada y dedicada a esto, ¿sí? Y también decir que sobre todas las cosas estoy diagnosticada con trastorno bipolar, o sea que conozco bastante de cerca lo que es la salud mental, conozco lo que es la oscuridad de una persona que transcurre un proceso de salud mental, lo conozco desde adentro y lo maravilloso que es de todo esto es que yo empecé como paciente, mm. realmente, ¿no? Y a veces pensamos que tenemos que ser perfectos, que tenemos que tener la vida resuelta, que porque tenemos una limitación no podemos aportar al mundo o no tenemos nada que aportar. Y ese es el mensaje realmente. Qué bonito. Gracias, gracias por compartir eso. Porque me parece que es lo más importante. Es dejar de idealizar la idea de que también de desmitificar la idea de que cuando una persona está al servicio, poniendo todo su amor y su pasión por lo que está haciendo, es que es perfecto, es que está todo bien y está en un proceso, como todos. Estamos en el proceso de aprendizaje, nada más capaz que tu proceso te llevó a aprender sobre, en tu caso, sobre el mundo de los hongos, para poder después decir, ah, a mí me sirvió porque lo experimentaste vos primero, y por haberlo experimentado en uno, decís, ahora sé que me sirve a mí y me gustaría compartirlo, pero la experiencia pasó por vos primero. Y eso Sí, también es importante reconocerlo. sí es muy loco porque justamente lo que hacen los hongos es una alquimia, ellos son la esencia del micelio, los que están siempre en el umbral entre la muerte y la vida, y entonces realmente yo a través de ellos puedo hacer una alquimia de mis dolores, de mis soledades, eh, realmente, o sea, es un motor cuando vos encontrás que podés ayudar al otro, que que un día una persona te dice gracias, mirá, me cambiaste el día, me ayudaste en esto. Realmente eso es un motor, es un faro. Más hablando en el momento de mi vida en el cual yo estaba en un momento muy oscuro, ¿no? Eh, entonces, realmente para mí fueron y son un sostén importante en muchos aspectos, realmente lo digo. ¿Y cómo fue que llegaste a conocerlos? Y bueno, siempre la historia es fascinante. Primero, yo quiero dejar algo en claro, que es Ujú, que si vos, una persona, los que nos estén escuchando, mm, tienen ese pulso adentro, mm. el corazón, la vida, la magia, encuentran mensajeros que te vienen a mostrar, que te vienen a traer el camino. Cuando uno se abre yo soy una eterna buscadora, y lo fui siempre.
Mm. Entonces la vida, el camino, los misterios se abren para que vos puedas encontrar tu Ikigai, eso que viniste a hacer en el mundo y que nadie más lo va a hacer mejor que vos o como vos, no importa si mejor o peor, como vos, poniendo el corazón en eso que Ujú. haces, ¿sí? Y en eso estamos todos a disposición, eso está para todos, ¿sí? No soy una elegida, ese camino de verdad está para todos. Quiero Mm. empezar diciendo esto porque realmente me parece muy Mm. importante. No, gracias por aclararlo, sí. Fue muy loco porque yo estaba en el peor momento de mi vida, tenía ideas suicidas, estaba mal medicada con mi diagnóstico de bipolaridad, estaba en el campo de mi padre y ese día se me presentó el melena de león, ¿sí? Está la posibilidad de empezar a tomar melena de león, que es el hongo adaptógeno que trabaja sobre el sistema nervioso. Entonces salgo a recorrer el campo de mi padre y en un momento encuentro unos hongos, me agacho y al lado mío, después de 5 minutos, había una yarará enroscada, una serpiente, Ujú. ¿sí? Estaba enroscada, sí. No me dañó, no me hizo nada, ¿sí? Ella era la guardiana de ese mundo, el mundo de los hongos, ¿sí? Qué Y ahí, como significativo, qué significativo. Mm. la gran señal esa noche me comuniqué con mi maestro, empecé el tratamiento y a los 3 meses yo, mientras estaba haciendo el tratamiento, estudiaba por las noches. O Mm. sea, a los 3 meses, Alejandro, mi maestro y amigo, me dijo, empezá con esto, Ah. empezá. Y yo ahí, estando mal y pasando la medicina por mi cuerpo, también me pasaba noches y noches, en ese momento no había información, no había mucha información, leía en Mercado Libre todo y anotaba, de Mm. donde sea, información y ahí era como que lo iba incorporando no solamente a mi cuerpo, sino que a mi cabeza. Y ahí empecé, la verdad que no tuve mucho tiempo. Fue, Y dale, 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 vos podés. Fue maravilloso realmente. sí, y lo que estás contando me parece eh, clave, porque a veces la gente se pregunta, eh, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que... Y lo que vos así hiciste, te nació. Nadie vino y te lo dijo. Te nació porque tenías esas ganas de querer saber más. Esas ganas en un tema, decir, es que esto me llena de alguna manera. Y en ese momento capaz uno, no sé si estabas consciente de que después lo ibas a compartir o no, pero era algo para vos que te llenaba. Así empieza. Fue increíble, fue maravilloso, ¿no? Aparte, eso fue en septiembre. En enero yo ya estaba empezando la producción, yo, y en abril me contacta un Iván Topolevsky de acá de Rosario, y yo no tenía un mango, y le digo, ¿querés que hagamos un trueque con melena de león? Bueno, me dice, la verdad que yo nunca probé. Me llama a las 2 semanas y me dice, Diana, ¿qué es esto? No lo puedo creer, es una locura. Y de ahí, como la misma esencia de los hongos y el micelio, hizo ¡pum! Se expandió. Yo no tuve que hacer nada. Iván dijo, esto es espectacular, y empecé con los familiares, con los amigos, con la gente, y en un momento, o sea, eso fueron 6 meses, hice boom. Yo Mira. nunca hice una publicidad, siempre fue el boca a boca. Me gusta, yo me pasaba horas escuchando a las personas, hablando, escuchando al otro, nunca cobré una sesión. Eso me hacía enriquecerme más, ¿no? Me nutría, y yo escuchando al otro, ¿no? Y fue maravilloso el camino, y es maravilloso. Se expande como la esencia misma del micelio, de tejer redes, de esto que hacemos nosotras, ¿no? De estar en cooperación, en Mm. alianza,
¿sí? En tejer lazos, en esto de ser generoso con el otro y no competitivo. Es la esencia misma del reino fungi. Exacto, porque la colaboración en sí es lo que al final, lo que lleva al mismo crecimiento. Y eso es parte de lo que se viene ahora, y si todo el mundo que esté dispuesto, obviamente, es con lo que decís, colaborar. Es darse cuenta que es parte de nuestra propia naturaleza. Y darse cuenta, como decías, que cada uno tiene ese deseo de compartir su servicio, su amorcito de distintas maneras, y que va a ser único, que capaz otra persona también puede estar involucrada en el tema de hongo, pero lo va a hacer de una manera distinta porque no tiene tu esencia, no tiene tus conocimientos, no tiene tu experiencia de vida que pasaste al haber incorporado eso en vos. Entonces, por eso, cada uno, es casi imposible, si empezamos a ver las vidas de esa manera, ya dejas de comparar porque sabes que tu experiencia es tuya, que la experiencia de otra persona va a ser otra, y eso es lo que va a dar, eso es lo que va a brindar, lo que uno brinda en el servicio. Y si lo miro yo desde una parte más energética, que a mí me encanta ver esa parte, lo que vos traes es lo que compartís al final, es tu propia vibración, y tu propia vibración se realizó por tu propia experiencia. Si no lo viviste, no lo podés encarnar y vibrar. Tan simple como eso. Y por eso mucha gente lo nota, o sea, lo van a notar cuando una persona te habla desde su propia experiencia, se siente, porque cuando habla, la frecuencia de la voz y de la vibración te lo dice. No hay que hacer más. Eso a veces la gente no lo entiende, pero es tal cual. Si realmente el conocimiento que uno está ofreciendo se incorporó en el cuerpo, si la experiencia se incorporó, después ya sale, te sale natural. Y por eso Claro. también me gusta cómo lo compartís, y porque fue algo que viviste, fue algo que lo ofreces desde tu propia experiencia. Sí, yo creo que el conocimiento está, pero otra cosa es la sabiduría. Claro. La Ujú. sabiduría, ¿no? Es eso que te deja haber atravesado la experiencia, haber encarnado esa experiencia, sin duda alguna. Yo creo que acá, y también lo quiero dejar en claro, es muy importante la autenticidad, ¿sí? Que cada uno tome su singularidad y la haga propia, la haga carne, ¿sí? Ujú. Yo creo que no hay nada más hermoso y más magnético que la autenticidad de uno, Sí, ¿sí? Eso me sí. parece fundamental y ahí no hay error, ahí Mm. no hay error, no puede haber error, de verdad lo digo. Qué lindo, qué lindo. Gracias por traer esa frecuencia, porque es así, es así. Y cada vez vamos aprendiendo más, porque todos estamos en ese camino de volvernos un poquito más auténticos cada día, y eso lleva al autoconocimiento, y eso lleva a Claro, conocerse a uno mismo, lleva a dedicarse el tiempo de decir, a ver cómo me voy sacando capitas para de realmente mostrar mi yo soy solo. Que ahí ya entramos en otro tema, pero es eso, y la verdad que me pareció muy lindo, y gracias por traerlo a la conversación. Algo que me gustaría también que cuentes es, de qué manera, para alguien que esté escuchando y que diga, bueno, yo también estoy pasando por algún tema, que creo que me puede servir los hongos. Si es en relación a salud mental, ¿vos de qué manera crees que esta herramienta lo puede ayudar a gestionar esa parte? hablando de la parte científica, Ujú. ¿sí? Los hongos adaptógenos fueron descubiertos en el año 1940. Puntualmente, lo que tienen los hongos adaptógenos es que se puede trabajar tranquilamente con una medicación tradicional, o sea, con una medicación, en este caso psiquiátrica, ¿sí? Y en muchos casos, habiendo atendido a un montón de personas, cientos de personas he atendido y he brindado este servicio, se puede hacer un traspaso, ¿sí? Porque lo que tienen los hongos adaptógenos es que devuelven el programa natural de salud, ¿sí? Es como resetean el cerebro, ¿sí? Mm. Más puntualmente hablando del melinagredón, ¿sí? Que genera nuevos circuitos neuronales, baja el nivel de cortisol, ¿sí?
trabaja eje intestino-cerebro, entonces lo que es, ya sabemos que el intestino es nuestro segundo cerebro, entonces lo que hace es generar mayores niveles de dopamina y de serotonina, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que puntualmente el melena de león, que es este hongo adaptógeno que trabaja sobre el sistema nervioso, hace que vuelva a regular todo este sistema nervioso, ¿sí? Es lo más complejo que tenemos los seres humanos. Eso lleva a un proceso, obviamente, de 6 meses, como todos. Y sí. Creo que un proceso verdadero, ¿sí?, de sanación, y esto también lo traigo y lo remarco, tiene un tiempo, Entonces, mi labor en este momento no es solamente ofrecer una medicina, sino también educar sobre el verdadero proceso de sanación, la verdadera sanación, ¿sí? Y el melena de león, o los hongos adaptógenos, el reino fungi, trae mucha información, ¿sí? En algunos casos despierta emociones, ¿sí? En algunos casos apaga la mente. Es una medicina muy amorosa que nunca va a hacer que la persona se desborde si no lo puede, porque acá también quiero dejar en claro algo, no se puede abrir un proceso de sanación si uno no está preparado, si uno no está con bases firmes, ¿sí? Porque después no tenés cómo sostener todo eso, y ahí es cuando se genera el caos y no sabes por dónde empezar. Entonces, para comenzar a que ese proceso sea amable y armónico, ¿no? Y que no te dé vuelta la vida. Los hongos son muy amorosos en eso, ¿sí? Y yo trabajo dosificando y de manera personalizada con la persona. Y eso es una diferencia contra el mercado que hoy ofrece prospectos así generales, ¿sí? Así no funciona la medicina de la tierra, la medicina sagrada. Yo te puedo hablar de prospectos generales en base a muchos estudios científicos, pero por otro lado, desde mi experiencia y mi práctica clínica, te puedo decir que cada persona va a actuar diferente. Por lo tanto, yo a esa persona, dependiendo de su contexto, ¿sí?, y dosifico y acompaño de manera individual y personalizada, ¿sí? Porque otra vez, si no, estamos parados en el mismo paradigma de la medicación formal, ¿sí?, con un prospecto general. Cuando esta medicina es sagrada, que viene de la tierra, ¿sí?, está consagrada, actúa de otra manera, no es lo mismo. Entonces, ahí también es como que yo digo que hago educación con las personas, les enseño, les explico que esto es otro paradigma, para que nos vayamos corriendo un poco del paradigma tradicional de la medicina. Algo que me vino ahora es, porque hay mucha gente que relaciona, cuando uno dice hongos, lo relaciona con psicodélicos, y que no es lo mismo. Entonces, ¿te gustaría explicar como para que haya como aclarar, para que la persona que recién está entrando en este mundo diga, ah, está bien, ahora entiendo? Claro. Bueno, los hongos adaptógenos, por así decirlo, es un nombre, adaptógenos, lo pusieron los científicos al descubrir ciertas plantas y hongos, que hay 15 en el mundo solamente que son adaptógenos, ¿sí? Porque tienen la propiedad singular de ser bidireccionales. Entonces, ellos siempre van a buscar la regulación y la homeostasis en el organismo, ¿sí? No son psicodélicos, regulan las células, los neurotransmisores, ¿sí?, del organismo, ¿sí? A diferencia de las plantas. Te pongo un ejemplo. Una persona con hipertensión, si toma jengibre, le va a subir la presión. Es unidireccional, ¿sí? Tiene solamente una propiedad. En cambio, los hongos y las plantas adaptógenas siempre van a buscar la regulación, ¿sí? No son tóxicos, no son psicodélicos. ¿Por qué? Porque son comestibles también.
mm, Entonces se pueden utilizar en mujeres embarazadas, se trabaja mucho en niños, ¿sí? Yo trabajo mm, mucho con niños, mira, personas que toman una medicación tradicional, son totalmente inocuos y no interfieren, van por otra vía, ¿sí? mm, Interfieren con una medicación tradicional. O sea, son maravillosos, o sea, son el comodín perfecto, como- ¿entendés? la verdad, yo había empezado, ay, no me sale el nombre, pero no sé si es lo mismo, a ver, Ya, porque esta estoy un Wanda. poco a ese. Bueno, la ayahuasca no es un adaptógeno. ¿Por Ah, qué? Porque en personas que toman una medicación para depresión o personas que toman una medicación tienen efectos secundarios. Este es un mm, punto muy importante de los adaptógenos. Los hongos adaptógenos no tienen efectos secundarios. Por mm, eso nosotros, yo con mi maestro, el equipo de trabajo con, con los que trabajo, no consideramos que la ayahuasca sea un adaptógeno. Por ejemplo, el Chivo Biloba, que hablan y que dicen que es un adaptógeno, no. ¿Por qué? Porque también la persona que tiene hipertensión, mm, también le genera le sube la presión. Entonces, si tiene efectos secundarios así, no. Los adaptógenos son mm, seguros. Yo puedo trabajar de una manera segura, ¿sí? mm. Sabiendo que no va a haber un efecto secundario. Me parece buenísimo que lo hayas aclarado, porque capaz en todo este mundo, que al menos yo que recién estoy empezando a entenderlo, a comprenderlo, eh, hay mucha información y desinformación a la vez. Como que a la vez, al haber tanta información, uno no termina de entender a ver por dónde va y quién está diciendo una cosa o la otra. Y me parece que el aclararlo de esa manera, lo explicaste muy bien, creo que quedó clarísimo. Es más, si hay alguien que está en el live y quiere hacer una pregunta, siéntose libre de hacer preguntas y ella, Diana, seguramente lo va a contestar con toda su fluidez como lo está haciendo, con todo su amorcito. Em, para vos, si tenés que decir, por ejemplo, algo que crees que hay una mala información sobre cierto aspecto o sobre cierto hongo, sí, o sobre todo este mundo, eh, ¿cuál sería? Sí, tengo varias cosas. Ah, Primero, el mercado lo ofrece como tomar melena de león y vas a andar barba. O sea, otra vez volvemos a las propiedades generales que nos vende el mercado. mm, Después, segundo, las personas van y compran en la dietética. Error número dos. ¿Por qué? Porque no saben qué adaptógenos necesitan, cuál es la dosis, de dónde provienen. O sea, se necesita un asesoramiento. La mayoría de las personas escuchan por oído, por lo que mm, ven, van y compran en la farmacia, ¿sí? Entonces dosifican mal, están tomando algo que seguramente es un error, y después dicen que no les funcionan los mm, hongos adaptógenos. Pero hay varios parámetros a tener en cuenta, ¿sí? Primero que esto no es una medicina tradicional y general con un prospecto como lo plantean así, esto para esto, para esto. No, no, no. Siempre hay que contextualizar y hay que trabajar con la persona en particular, ¿sí? Porque si no estamos parados en el mismo paradigma de la salud tradicional. mm, No. Y después, segundo, la persona tiene que estar asesorada. mm, Y después, tercero, la calidad de cómo trabajan, porque hay diferentes fórmulas, ¿sí? mm, Para trabajar con los hongos. Yo hago un triple extracto, ¿sí? Que es la fórmula más concentrada que se va a encontrar en el mercado, es una fórmula de la alquimia sagrada, ¿sí? Es una fórmula muy concentrada, multivalente, entonces abarca el máximo, ¿sí? De sintomatologías, por así decirlo. ¿Sí? Entonces es importante, no es lo mismo y después, lo peor que pasa en el mercado con los hongos adaptógenos es que te dicen, mm. tomate un polvito de melena de león en el mate que te va a curar. Eso es ¿No? totalmente antiterapéutico. Eso Mm, vende. mm.
No solamente por eso, sino que no tiene efecto. ¿Por qué? Mm, Porque en el cuerpo fructífero del hongo, en el melena de león, se trabaja en fresco. O sea, yo lo saco y mm, lo tengo que poner a macerar. Y te están vendiendo un polvo de melena de león. Eso no tiene forma, no tiene forma de que te haga bien. ¿Por qué? Porque ahí no está la materia activa medicinal, ¿sí? Porque hay que hacer un proceso para extraer la materia activa medicinal, concentrarla, aislarla para que atraviese la barrera hematoencefálica y llegue a los órganos que tiene que llegar. Eso es muy importante. Entonces, si ¿Sí? una persona va y tiene que conseguirla, eh, o sea, si es en polvo, no, tendría que ser siempre de una manera líquida, o cómo sabe que... Primero, Mm, número uno, sí. tiene que estar asesorada por un profesional Mm, que sea especialista en hongos adaptógenos, porque el de la farmacia no tiene ni idea, no puede asesorar ni dosificar a esa persona. Número uno. Número dos, los polvos y las cápsulas no sirven porque no mm, se extrae la materia activa medicinal. El cuerpo fructífero del hongo tiene un 90 y pico por ciento de fibra prebiótica y solo un pequeño porcentaje de materia activa medicinal. Entonces hay que mm, hacer una extracción para concentrar esa materia activa medicinal, porque si no, de la otra manera, no atraviesa la barrera hematoencefálica, que es lo que queremos, ¿sí? mm. Las enzimas del hongo así en ese estado se degradan en el aparato digestivo y no se absorbe de esa manera. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, si la gente, porque a veces algunos usan así como para comer o para hacerse infusiones, esas cosas, entonces eso tampoco funcionaría. No, Mm, no, ¿por qué? Porque hay muchos elementos ya te explico, tenés el cuerpo mm, fructífero del ujú, milenario. Ese cuerpo fructífero tiene un 90 y pico por ciento de fibra prebiótica mm, que se va, ¿sí? Hay que hacer un proceso de extracción para mm. concentrar la materia activa medicinal. No te puedes comer 2 kilos de hongos. Claro. Ay, qué No, interesante. No, eso, la verdad que yo, porque a veces uno dice, bueno, no, es que me voy a agregar un par de honguitos, voy a agregar esto, pensando que podría, que también está, seguramente tiene un poquito así como de su parte eh, que te puede llegar a dar proteína o lo que sea, pero claro, no sabía que si lo querés usar como una medicina, ahí ya tenés que hacerlo desde otra manera. el melena de león es un hongo comestible. Mm, Y esa es la parte inocua también, por eso no es psicodélico. mm, Es adaptógeno y no es psicodélico. Y es comestible. claro. Esto es como si te comieras zanahoria. Eh, pero sí, hay que hacer un proceso porque, ¿no? Y aparte, aunque te comas 2 kilos de melena de león, las enzimas de tu cuerpo van a degradar esa materia activa medicinal. Sí o sí se necesita de un proceso alquímico, ¿sí? Mm, Para extraer, conservar y aislar esa materia activa medicinal, mm, para que sea terapéutica. está bien. Gracias por la explicación. Me parece que la gente que lo va a escuchar va a decir, wow, me encanta saber todo esto. Además, es súper informativo. Eh, de, Me gustaría que cuentes algo que vos crees que sería importante que la gente sepa a la hora de decir, bueno, quiero empezar a trabajar con el hongos. Siento que me podría ayudar. ¿Qué es lo que la persona tendría que considerar antes de empezar ese trabajo? Primero, volvemos a lo mismo, un profesional especialista en hongos adaptógenos. Mm, Segundo, correrse del paradigma general de las propiedades generales de los hongos. Porque sí, hay un encuadre, pero no funciona así esta medicina. Porque es de la tierra, porque es sagrada y porque cada persona es única.
mm, Y después tercero, la procedencia de lo que vas a tomar. Las personas van y compran en la farmacia algo que no saben quién lo hizo, cómo lo hizo. Eh, Eso es importante, por eso vuelvo a lo mismo. Tienen que estar asesorados por un profesional de la salud que sea especialista en hongos adaptógenos. No es lo mismo una tintura, un hongo seco que te venden para el máster, mm, o que un doble extracto. También hay extracciones que son ionizadas, que no funcionan. Extractos ionizados con una máquina y un aparato, no funciona así. No funciona, o sea, lo mejor que hay en el mercado es el triple extracto, que es lo que yo realizo, ¿sí? Es lo que yo aprendí gracias a mi maestro Alejandro Siadel, que fue el que patentó este triple extracto, ¿sí? Es la mejor concentración que hay en el mercado de esta manera Y tan cuando, artesanal. cuando vos decís que no funciona, por ejemplo, te hago una evolución, no lo sé, pero si vos decís que ese, por ejemplo, que nombraste ionización, de no funcionar, ¿es porque hay estudios de que se han producido demostrando que no funciona? O, Mira, no hay estudio hasta ahora mm, porque los hongos adaptógenos es algo muy mm, nuevo, ¿sí? No hay estudio, pero dentro de nuestra práctica clínica hemos ujú, comprobado que no es mm, que no funciona, tiene un menor alcance, ¿sí? Acá hablamos de porcentaje de concentración de materia activa medicinal. mm, Una pintura tiene un 30 y un 40% de concentración de materia activa medicinal. Un doble extracto puede tener un 60%. Un triple extracto tiene un mm. 85% de materia activa medicinal concentrada. Ahí está la diferencia. Claro, los demás no es que no, sino que tienen menos porcentaje. Exactamente. A mí Mm, siempre me dicen, lo tuyo es reconcentrado, o sea, siempre notan la diferencia con otros extractos. ujú, Siempre. Y siempre me marcan lo mismo, la concentración. mm, Pero eso mm, es porque yo hago un triple extracto, ¿sí? mm, El triple extracto son 3 métodos diferentes en uno. Primero hago una hiperinfusión con agua, ¿sí? Donde extraigo lo más sutil del hongo, luego una maceración de 3 meses, ¿sí? Y luego una decocción final donde terminás de sacar lo más denso de las propiedades del hongo, ¿sí? Y después lo que hago es mm. juntar esos 3 procesos. Y por eso tengo una fórmula que es multivalente y súper concentrada, que estimamos que es de un 85% aproximadamente de materia activa medicinal. Wow. ¿Los mandás internacional? Para ver si me llegan hasta acá. Sí, mi medicina ha llegado a Nueva Zelanda, ¡Wow! a Buenísimo. Inglaterra, ha estado en España también, ha cruzado toda la Argentina, Calafate hasta Misiones, Ushuaia. Buenísimo, buenísimo, porque estoy segura que es algo, esto es, em, si vos lo aprendiste con alguien en Argentina o, ¿sí? O coincidentemente cuando yo estaba en ese momento tan oscuro de mi vida, Mm, donde aparece la oportunidad y la información del mm, Melena de León, mi contacto por Mercado Libre con esta persona me contesta al rato. Ese día que fui a mirar y que empecé a observar por primera vez el reino fungi, que apareció la serpiente, a la noche le escribo, esta persona me contesta, es de Rosario, es mi maestro Alejandro Siadel, amigo, mm, y es el que patentó la fórmula del triple extracto, ¿sí? mm, Él empezó también por lo mismo, porque tenía su mamá, que tenía un proceso de deterioro cognitivo muy fuerte, Alzheimer, mm, depresión. Él es neurotecnólogo, es casi médico, le faltó el último año, entonces, bueno, tiene mucha información, mucho mm, bagaje, eh,
y entonces empezó a investigar. Él eh, invirtió en un auto, un viaje a Europa, o sea, mucha plata para hacer investigaciones sobre los hongos adaptógenos Mm, y poder aceitar y encontrar la fórmula, la dosificación y toda la información que tenemos, digamos. Lo hizo mm, Alejandro Cuadra. mm, está bien. Gracias por compartir la información, porque seguramente mucha gente capaz ahora se está empezando a preguntar y si quiero averiguar más, si quiero tener más información, ¿cómo la puedo conseguir? Entonces esta sería como una puerta para que la persona empiece a investigar con esta En mi persona. Mm, Instagram, bueno, tienen que leer personas, lean, lean. Yo tengo toda la información en mi Instagram de los ujú, procesos, de dónde extraigo la materia prima, de cómo es. Tengo muchos reels también explicando, cuando recién buenísimo. empecé en el año 2023. Eh, Después, si me escriben a mí, yo tengo un prospecto de 5 páginas donde explico detalladamente las propiedades generales de cada hongo, las complicaciones, y cómo trabajo de manera personalizada. Mm, mm, buenísimo, Y buenísimo. esto, el por qué y el para qué. Por eso yo Ujú, te digo, Nati, que yo estoy en un momento donde básicamente mi misión es educar. mm. No, me pareció bárbaro y además la manera en que lo explicás es clarísima. O sea, me parece genial. Y si hay alguno de todos tus clientes, ¿hay algo que te ha llamado la atención o te ha sorprendido? Seguramente, pero sí que puedas contar del proceso que tuvo, como para que la gente entienda un poco más de cómo funciona. A mí siempre, los hongos a mí, por eso cada vez me sorprende más de cómo actúan, porque yo me quedo, me han dicho cosas que yo digo, no, no puedo creer esto. No, no, es tremendo. He acompañado procesos de personas que estaban muy enfermas, eh, y que lamentablemente tuvieron que partió sus cuerpos físicos. Para mí fue muy difícil eso. Tuve que ponerme a estudiar mucho, ¿sí? Porque venían con muchas patologías diferentes, no sé, Hashimoto, diferentes tipos de cáncer, enfermedades mentales, Parkinson, Alzheimer, autismo, y me he tenido que poner a estudiar, Ujú, ¿sí? No solamente desde un encuadre de los hongos adaptógenos, ¿no? Sino también para entender la situación un poco más ampliamente. Entonces, bueno, los hongos adaptógenos, los hongos en el reino fungi, entendamos que es un reino aparte del vegetal y del animal, fueron los primeros seres en habitar la tierra, ¿sí? De pasar del agua, de lo marino, a la tierra. mm, Medían 5 o 7 metros los primeros. O sea, imagínate que venimos evolutivamente de los hombres. Fueron los primeros seres allá millones y millones de años que empezaron a poblar la tierra. ujú. Imagínate la información antigua que tienen. Claro, porque todo eso ya lo contiene también la planta. Cuando Claro, vos pero, decís la información, la planta, por una cuestión, pero entendamos que no es una planta, son perdón, hongos. perdón, los hongos, muy bien, gracias por corregirme. Los hongos, esa información ya está en su estructura. Entonces está bueno que lo nombres, está bueno que lo nombres. Y yo como licenciada en genética y hablando un poco de la evolución y viéndolo desde un punto de vista biologicista, sí, Mm, venimos de ahí, o sea, fueron los primeros seres que empezaron a poblar la Tierra y de ahí comenzó la vida terrestre. Pero lo que quiero decir, y hablando de los hongos desde el reino un poco más sutil y viéndolos desde este punto de vista, ellos son los funebreros de la naturaleza, están mm, constantemente en una transición entre la vida y la muerte, porque son los que regeneran la materia muerta y la transforman en vida, ¿sí? Entonces yo he visto procesos de duelo, he acompañado, y yo estoy segura de esto,
he acompañado a personas a trascender, ¿sí? Mediante los hongos adaptógenos. Estas personas se fueron en paz, Mm, personas que vienen, que tienen un síndrome metabólico gigante y no sabes cómo encuadrar todos los síntomas. Y a las 2 semanas repuntan de una manera que yo no lo puedo creer. O sea, realmente para mí esta medicina es casi milagrosa por las cosas que me cuentan las personas, ¿sí? Después personas que han dejado de tomar clonazepam, personas que han vuelto a la vida después de muchos años, niños, un niño mm, que casi lo diagnostican con autismo, le digo, no, mirá, esto, le digo, no es así, es como que yo entiendo, ¿no? Y también es como que a veces tengo tanta conexión con los hongos que es como que entiendo su función, entonces le digo a esta mamá, le digo, mirá, lo que le pasa a tu hijo es que su almita no puede encajar en su cuerpo, le digo. Vos quédate tranquila, que los hongos lo van a hacer. Y a las semanas me dice, no, no sabés cómo cambió la escuela, no sabés, está... Y no, es increíble, o sea, son increíbles, increíbles de todo tipo. O sea, mi hermana, por ejemplo, se va a recibir de fonoaudióloga, metió 3 materiones en un mes y medio, siendo madre, trabajando, porque es así, yo la vi, dame un shot, me dice ella, dame un shot de y estaba súper dispersa, súper así, y en un momento la veo, ¡pum!, se enfoca, y empieza, y empieza, y empieza. Tenía mucho miedo de ir a rendir, vos viste cómo son esas cosas en mm. la facultad pública, y va, ¿me entendés? Es una cosa que los hongos te sacan ese drama, te limpian, ¿me entendés? Vas, te corren, ¿viste? Al ser adaptógenos, Mm, acá va como eh, este puente entre los hongos y las personas, nos ayudan a nosotros con nuestro estrés biológico, ¿sí? mm, Con este estrés de la vida, esos desafíos, ¿sí? Nos separa y a la vez como los hongos generan nuevos circuitos neuronales, vos empezás a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Con otra solución sí, a ese conflicto que lo veía siempre de la misma manera. Eso me encanta. me ha tocado casos muy, muy tremendos y después el común de la gente es el estrés. Estrés, Mm, no poder dormir, insomnio, pero eso se resuelve. Justamente, qué loco, ¿no? Los científicos le pusieron este nombre, adaptógeno. Entonces no es que son hongos adaptógenos, estos hongos contienen sustancias adaptogénicas compatibles con el ser humano que hacen que nosotros podamos corregularnos con el entorno, ¿sí? mm, Desde esto, ¿no? Tenemos la genética, pero está la epigenética. La epigenética es la modificación de una estructura interna a través del entorno, ¿sí? Esa es la gran posibilidad que tenemos a través de los hongos adaptógenos, de llegar a eso. me encanta. Cada vez me estoy enamorando un poquito más. Como que yo, ay, me encanta todo esto. Y la verdad, yo soy nueva en este mundo, así que me gusta como la manera tan fácil que lo explicas y que lo compartís. Y me parece que va a ayudar a mucha gente a generar conciencia a la hora de involucrarse, de elegir, de aprender sobre el tema. Em, y a ver, ¿hay algo que te gustaría compartir sobre, sobre cómo o te sorprendió a vos misma usándolo en vos misma? Aparte de lo que contaste en cuanto a tu salud mental, en tu día a día, es decir, ¿qué es lo que vos decís? Cada vez me sorprendo más por esto. ¿Hay algo en especial? O pueden ser muchas cosas, no sé. Obviamente, sí, sí, obviamente esto fue un proceso, ¿no? Los hongos adaptógenos en mí empezaron a trabajar primero a nivel orgánico, Mm, un ¿sí? Un tiempo largo. Yo estuve un año tomando melena de león sin parar. O sea, toda la parte de
poder tener esta cognición, esta ejecución y todo eso, después de estar años incapacitada, ¿sí? Con una enfermedad mental como lo es la bipolaridad, que yo no podía hacer, no podía trabajar, no podía hacer cosas comunes de una persona. O sea, toda la parte de reestructuración a nivel Mm. cognitivo que yo tengo hoy en día, yo le cuento a la gente y me dicen, no, ¿en serio? Sí, yo tuve varios intentos de suicidio, estuve muy mal, estuve años sin poder eh, ser una persona sana, realmente eh, tenía una invalidación muy fuerte, limitaciones muy grandes en mi cotidiano, en el día a día, y fueron muchos años. Entonces, los hongos empezaron a hacer esa parte, porque hay muchas veces en donde las personas no tienen el soporte orgánico, una Mm. persona hablando de una enfermedad mental y también de enfermedades que tienen que ver más con lo físico, como para poder salir a caminar. Si vos no tenés el Mm. soporte orgánico, vos no le podés decir a la persona, no, tenés que salir a caminar. Entonces, primeramente los hongos a mí me dieron ese soporte orgánico para que yo pueda empezar a accionar en mi vida. Mm. Después empecé a trabajar, o sea, ellos me mostraron, ¿no? La parte emocional, empecé a sacar mucho enojo, me mostraban como patrones, empecé a sacar mucho enojo y a ver cosas un poco más sutiles, ¿sí? Y hoy en día lo que me pasa con los hongos es que tomé Reishi y me trae, es como que si acabara de hacer una meditación, se me apaga la mente y me quedo como en un estado de presencia absoluta, en Mm. silencio. O sea que los hongos evolucionan conmigo, yo evoluciono con ellos. Qué bonito. De si vos tuvieras que decirle algo a tu versión, a esa versión que recién arrancaba, a conocer este mundo. Y con la perspectiva de hoy, de más una perspectiva más abierta y todo el conocimiento y la sabiduría que ya tenés, ¿qué consejo le darías a esa versión tuya? Mira, me emociona porque al estar en ese estado tan invalidada y tan oscuro, ¿no? Los hongos a mí me dieron un propósito, una misión, un sentido, porque el ser humano no vive de verdades, vive de sentido. Entonces, cuando yo empecé a dejar de mirar mi propia desgracia, mi propio ombligo, mis propias limitaciones, y empecé de a poco a sentir que podía y que la otra persona se sentía bien y que le hacía bien al otro y que escucharlo me abría la cabeza y me traía información a mí. Y nada, eso de poder alegrarle el día a alguien, de cambiarle la salud, eh, fue y es maravilloso para mí, realmente me rescató, porque yo pensaba que no podía, yo pensaba que no, que como yo que soy bipolar y tengo esta enfermedad y tengo este calvario en mi vida, esta cruz, voy a poder hacer algo. Esa es mi verdadera inspiración y es lo que yo quiero transmitir. Y es lo que a mí los hongos yo estoy agradecidísima con los hongos, porque no solamente me devolvieron una cognición, enfoque y un montón de cosas que estaría un buen rato nombrándolas, sino que también me devolvieron, me dieron dignidad Mm. como persona, como sentir que soy alguien, que pertenezco a alguien, que tengo algo para dar, que tengo algo para aportar, que puedo cambiar un poquito la vida de alguien, que puedo mejorar algo. Eso, o sea, es maravilloso. Y estar en soledad, con dolor y con todo, haciendo corazoncitos para la bolsita, haciendo es un montón de cosas, detalles que vos decís, bueno, hago corazones, ¿me entendés? Y estoy ahí con un dolor y yo realmente a través de los hongos hice y hago alquimia. Es transformar el dolor en medicina, en Ujú. amor. Mm.
seguro. Y estoy segura que todas las personas que reciben tus hongos también reciben esa frecuencia. Porque vos al hacerlos, le estás poniendo esa vibración de generarle ese amor a las personas. Entonces estoy segurísima que no solo es el hecho de la combinación que haces de la triple dosis, pero sino también es tu propia energía, es tu propia vibración. Y eso seguramente, por más que capaz la gente no lo sepa, debe ser, es tal cual, es tal cual. Y eso es lo que deben recibir también de lo potente que debe ser lo que estás ofreciendo. Y, y a mí personalmente me parece súper inspirador. Me encanta la manera en cómo lo explicas y cómo podés transmitir el mensaje para que a otros les llegue y también esa esperanza de que todos pueden tener esa conexión si uno elige también querer tener esa conexión con uno mismo y capaz en tu caso fueron los hongos, en mi caso fue energías, entonces cada uno va a ser distinto, pero cuando uno encuentra ese paso o esa herramienta que lo ayuda a seguir creciendo como persona y después poder ofrecerlo al resto, es algo que te llena el alma. Y cuando te llena el alma y lo compartís, es amor que uno comparte. Y eso se aplica a cualquier persona, no tiene por qué ser solamente en hongos o en energías, es en todo. Cualquier cosa que vos hagas con ese amor interno, de decir, lo hago porque me nace el alma, ya es un servicio, ya estás compartiendo ese amorcito. Y me encantó nuestra charla, de seguro les va a encantar a mucha gente, y todos los que nos miren y todos los que están acá compartiendo este espacio con nosotros. Muchas gracias por compartirlo. Nati, quiero decir algo. No sé, a veces uno piensa que, bueno, el servicio, la misión, a veces solamente es un amigo, tu familia, un hermano, un vecino. No hace falta que seamos las heroínas, ni los héroes, ni tanto título. A veces la vida es como más simple, ¿no? Es el de al lado, a veces uno busca tanto arriba o afuera, y quizás no estamos viendo qué es acá cerquita, ¿no? ¿Sí? Eso también lo quiero dejar en claro, que también podemos realmente cambiar algo en el entorno, en lo que tenemos, en lo inmediato, no hace falta a mí, porque bueno, se me dio así, pero también podemos hacer esa diferencia, ¿sí? Exacto. Y me encanta que lo hayas traído porque es tal cual. Mucha gente cree que tiene que estar haciendo algo. Y te lo digo, ahora les cuento desde otra perspectiva, que es una perspectiva más holística en parte energética. Siendo tú, vos mismo, desde tu manera, como dijimos al principio, más auténtica, de compartirte de tu esencia más por decir, hago esto porque me nace desde un lugar puro y de un lugar, de una sensación de amor. Lo que sea, le estás haciendo la comida a tu familia, estás eh, saliendo afuera y diciendo buen día a la gente, estás barriendo la vereda y viene uno y le preguntas cómo está, lo que sea. Esos detalles diarios, ahí simplemente con eso ya estás siendo, ya estás compartiendo tu propósito, que tu propósito no es nada más que ser tú mismo, nada más. Lo que pasa es que sí, hay gente que comparte, eh, ofrece, en el caso de Diana la parte de hongos, en mi caso la parte energética, lo ofrece porque nos nace y tenemos ciertas herramientas que nos gusta compartirlo y que ya está dentro de nuestro ambiente poder compartirlo. Pero lo vamos a hacer todos en nuestro día a día, desde de nada, de decir buen día. La amabilidad, el ser amable, sí, a ver, uno, y esto se van a dar cuenta y empiecen a notarlo. Cuando una persona está ofreciendo, pero después en su día a día ofrece, por ejemplo, un tema de hongos, el tema energético o lo que sea, pero en su día a día va a la calle y
trata mal a la gente, o se pelea con otro, con el otro, y es como que hay algo que no está funcionando, hay algo que no va, que no es coherente. No es coherente. Entonces, en la manera en que primero uno empieza ese trabajo es con uno y te vas a dar cuenta en las relaciones que tenés al lado, en la manera en cómo uno te tratas no solo a vos mismo, sino en cómo tratas al resto. Y eso es base, eso es base. Eh, Me parece que desde ahí, desde esa coherencia interna con uno y con el resto, ya es más, conozco, y esto me parece que lo he visto mucho, y más, cada vez me queda más claro que en todo este mundo, en mi mundo energético, eh, mucha gente sabe mucho de acá sobre energía, teóricamente, pero a la hora de aplicarlo, vos decís, pero que acá hay una incoherencia, acá es como que no está funcionando. Y hay gente, y conozco mucha gente, que no tiene ni la más pálida idea de lo que es energía, pero no tienen ni la más mínima idea. Y son puro amor, son puro amorcito. Es un amorcito, un corazón caminando por la calle. Y vos lo ves y te acercás y te hace sentir en casa. Y te saluda y te da un abrazo y decís, ¡ah! Pero qué lindo. Y no tienen ni idea. Entonces ahí hay como, y acá algo que no está concordando. Entonces va más allá de todo el conocimiento que uno puede llegar a tener, que sí es importante, que sí se necesita para poder compartirlo, pero como dijimos antes, si uno no lo experimenta, si uno no lo vive, si uno no lo incorpora en su día a día, pues no te sirve nada. Y creo que Sí, acá es algo que vos lo estás demostrando, lo estás contando y no solo contando, sino con tu propia experiencia lo has demostrado. es así. Yo soy una persona que trato de buscar coherencia, porque yo digo, bueno, si estoy al servicio, no puedo estar peleándome con mi familia, tengo que ser ejemplo de mi sobrina, de mis hermanas, que todas estemos unidas, que todas nos amemos. Soy una persona que eso, que trato de ser muy coherente, porque si no, no soy, no estoy siendo honesta conmigo misma, ¿eh? No es con el mundo, es conmigo. Esto es con uno. Mm, Entonces, es ahí, ¿viste? mm. Y también me gustaría aclarar, porque también eso, desmitificar algo, me estaba saliendo una palabra en inglés, desmitificar el hecho de que por estar en este mundo de querer estar al servicio y compartir, uno siempre está bien. Y sí, por más que querramos hacer todo desde un lugar de amor, de generar esa comunidad, como acabas de decir, entre la familia, somos seres humanos. Y también como seres humanos, uno tiene sus días. Entonces, es el volver al cuerpo, el volver al decir, está bien, hoy le puedo pifiar, pero aprendo y lo hago de nuevo y lo hago mejor. Entonces eso también es parte del autoconocimiento, es parte del seguir generando amorcito con uno mismo y con el resto. Me pareció importante también que la gente entienda esa parte del hecho de que sí, es la vida, es vida, y pasan cosas, y bueno, y hay que seguir viviendo. Em, Mirá, Nati, yo cuando empecé con esto, no tenía un peso. Vendí mi bici, vendí mi camilla, vendí todo, todo. ¿Entendés? También es apostar. O sea, mucha gente me pregunta, ¿y vos, pero tu propósito? No, mi propósito no es estar meditando. Yo tengo un montón de cosas en la cabeza, el stock, los envíos, que no me falte nada, porque yo no le puedo decir a una persona, no, mira, me quedé sin medicina. No, yo tengo siempre que tener. Entonces, algo que está siempre, que no es allá arriba, es re terrenal, ¿entendés? Tengo problemas de cadetería, de esto, de lo otro, de que no me llegan los pedidos, de que tengo que estar siempre con el stock, que no me tiene que faltar nada, o sea, son un montón de detalles. Entonces, esto, constancia, trabajo, haber apostado realmente muchos años, regados a plantas,
sostenido un montón de cosas, un montón de crisis, ahora que estamos con esto acá en Argentina, son un montón de cosas donde uno apuesta a lo que hace, Exacto. ¿sí? No Mm, abandona, mm, sostiene con convicción, ¿viste? mm. Eh, Muy lindo que lo por hayas ejemplo, en este traído, caso sí. que yo brindo un servicio Mm, que es de forma material y que obviamente es material, no es algo mm, como lo tuyo intangible. Entonces depende de otros parámetros y yo tengo que estar con eso lista. mm, Y yo, Nati, empecé sin nada, no tenía un peso. Y fíjate la magia de la vida que hizo que yo tomara sesiones con Iván y hice un trueque con un frasquito. Y se me abrió el mundo. Fíjate lo que es. O sea, yo creo que en esto hay una frase que a mí hace muchos años que la tengo que es caminos que tengan corazón, de Castaneda, ¿no? Yo creo que ahí no hay error, no hay mm. forma, no hay forma, no hay forma. Tal cual, tal cual. Caminos que tengan corazón. Hermoso, sí, sí, no me acordaba de esa frase, pero sí la he escuchado. Y, y es algo que uno podría ponerse así en un cartelito como para seguir. Y lo que dijiste de la disciplina, de la constancia, es algo que todos tienen que tener en cuenta, mm, que cuando uno va empezando en este camino, hay cosas que van a salir o no te van a salir como vos te gusta, como tu mente quiere que te salgan, y va a depender de tu reacción a esa situación, a cómo seguir. De decir, bueno, vamos, y bueno, hoy no sale, y bueno, será por algo, pero le seguimos dando, porque sabemos internamente que es por acá. Hay algo en el camino, siguiendo el corazón, caminos que siguen el corazón, hay algo dentro que dice, es por ahí. Entonces seguís y seguís. Y va a haber momentos en donde se te va a hacer un poco más difícil, pero internamente vos sabes que es por ahí. Y es esa disciplina, que también es mental, de decir, bueno, le sigo dando. Sí, sigo en este camino porque lo siento. Y requiere mucho trabajo mental, mucho trabajo, mucha disciplina de decir, bueno, sí, sigo, y práctica, y sigo. Em, y sí, se requiere mucho trabajo interno para todo esto, muchísimo. A veces uno, son cositas que capaz uno no comparte, pero cuando se está haciendo estos ofrecimientos, eso se requiere muchísimo trabajo interno para poder sostener a otras personas. Porque no, es imposible sostener a alguien si uno no ha pasado por ese proceso. Porque lo que vas a compartir, podés hacerlo, pero va a ser distinto. Porque cuando lo que transmitís, como le dije antes, es frecuencia, es vibración. Y si no lo experimentaste, más que experimentar, si no lo incorporaste, encarnaste en tu propia biología, por vibración va a ser distinto. Eh, entonces, la importancia de haberlo hecho un cuerpo, de haberlo experisentido, sería la palabra que escucho muchas veces. Y me parece importante compartirlo también. Nos vemos, ya estamos como 1 hora y 10. ¡Wow! Quiero decir algo Sí, que esto realmente es el mensaje que quiero dar. a ver, dale. Si yo me hubiese quedado con el diagnóstico de una enfermedad mental, bipolaridad, y no hubiese sentido que podía aportar al mundo, ¿sí? Que no era un monstruo, que no. O sea, es tremendo un diagnóstico de enfermedad mental, hablando hoy en el contexto en que estamos, ¿no? Y en cualquier caso, ¿no? Una persona que es ciega, las limitaciones. Mm, O sea, y esto yo digo, no, igual, levántense, golpeen puerta. O sea, esto de hacerlo igual, ¿entendés? Tendría que haber esperado la próxima vida. No existe eso, ¿entendés? Yo me levanto y lo hago igual, torpe, como sea. O sea, no esperé. Mirá, sí, o sea, vos decías, ay, qué contradictoria, sí.
tenés una enfermedad mental y tomás una medicación tradicional y ofreces esto. Sí, sí. Es que no es Eh, contradictorio, es coherencia. Entonces eso, es que, por favor, o sea, no, hay que correrse de las limitaciones, porque ahí, atrás de eso, como dice Charlie García, tenés la oportunidad de mirarlo de arriba. O sea, eso. Qué hermoso mensaje de esperanza y de fe para las personas que pueden ya estar viviendo por una situación así y que necesitan escucharlo. Mm. Muchísimas gracias por el mensajito. Si la gente quiere contactarse con vos, ¿cómo lo hace? Por este Instagram, Medicina Universal 8. ¿Mm? Buenísimo. Eh, ahora después este live lo vamos a compartir, así que les va a quedar en los canales de ambas para que la contacten, para que empiecen a probar en todo este eh, mundo de los hongos. Me parece fascinante. Yo la verdad que me enseñaste un montón, aprendí muchísimo en este live porque había cosas que la verdad no tenía idea, era mi ignorancia del mundo y te lo agradezco muchísimo por haberlo compartido con tanta claridad. Eh, ¿Hay algo más que te gustaría comentar, que te gustaría compartir? Eso. Y en realidad el núcleo es eso. Háganlo igual. No se crean que porque tienen una limitación o la limitación más grande, porque mí era, imagínense yo con idea suicida todos los días. Yo dije, pero es en un momento de oscuridad tremendo. O sea, la luz siempre está, como dice la canción de Jorge Drexler, creo que he visto una luz al otro lado del río. Siempre está. Así que bueno, Nati, yo te quiero agradecer muchísimo. Como digo siempre, no hay faro sin otro faro. Quiero agradecer a mi padre, a mi madre, a mi familia del alma. Soy una agradecida. Soy una persona muy amada. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito, no, gracias a vos. Gracias por parte mía y de seguro de todas las personas que están escuchando por haberte dedicado este tiempo a todos nosotros, por haberte compartido tu historia, que es muy importante y requiere de mucha valentía el abrirnos a hablar de nosotros mismos desde ese nivel de profundidad y vulnerabilidad. Así que te agradezco muchísimo. Y, y bueno, me parece que acá, ahí dice muchas gracias por su... Ay, nos están agradeciendo. Gracias a todos ustedes, los que estuvieron escuchándonos desde ese lado. Lo terminamos aquí, pero la pueden volver a escuchar si les queda alguna duda o contactarla a Diana. Y bueno, nos veremos en el próximo en vivo. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Nati. Gracias, gracias, gracias. Saluditos a todos. Chau, chau.